con el COVID. Bueno, otro punto que tuvo el año pasado una importante discusión entre diferentes entidades científicas es los mecanismos de transmisión del COVID. Actualmente ya se acepta que el COVID se transmite como gotas a través del aire, como microgotas o gotitas de flush, de forma, digamos, a través del aire también, y con una menor importancia a través, por contacto, ¿no? A través de fomites. En cuanto a la presencia de aerosoles, a la transmisión aérea, el mecanismo es el siguiente: se eliminan al hablar, toser, estornudar, microgotas de menores a 5 micrómetros que quedan suspendidas en el aire, a veces 1 hora o 2, dependiendo de la ventilación del ambiente, y esto luego es inhalado por otra persona y de esa manera se ocurre la infección, la transmisión. Está presente también el otro mecanismo, que es el de gota, donde las gotas son mayores a 5 micrómetros, son partículas más grandes, más pesadas, que tienen la ventaja para nosotros de no difundir más allá del metro, metro y medio, con lo cual depende exclusivamente de la distancia, la transmisión. También, no solo de la distancia, perdón, sino también del tiempo de exposición. Y por último, la transmisión por fomites o por superficies, por contacto, tiene que ver con el depósito de estas gotas sobre diferentes elementos inanimados, que después uno por contacto puede llevarse la mano a la cara, la boca o la nariz y adquirir la infección. Se determinó que esta forma de transmisión es extremadamente inusual, porque explica muchas situaciones en las que por ahí uno, o sea, al manipular papel sabemos que esto no se contagia, o sea, hay situaciones que son relacionadas al contacto que no son el principal mecanismo de transmisión. Si bien puede ocurrir, está descrito, no es lo más importante. Sí, la parte respiratoria. En base a esto, el Ministerio de Salud de la Nación publicó este mes de qué manera se puede reducir la posibilidad de contagio y interrumpir la transmisión aérea de microgotas en los ambientes. Con lo cual, el principal factor es la ventilación de los ambientes. Cuando hay corriente de aire, se puede reducir la concentración de estas microgotas y la transmisión, digamos, caería significativamente. Tenemos el problema ahora del hacinamiento y los lugares cerrados, sobre todo por el cambio de fecha, de estación. Pero bueno, no perdamos de vista eso. Obviamente el contacto con los pacientes, lugares cerrados, no nos va a alcanzar el barbijo quirúrgico. Si bien el barbijo quirúrgico tiene eficacia para filtrar microgotas, no con la misma eficacia que los que son N95, pero algo nos sirve, y también ese algo nos estuvo ayudando con el uso del tapabocas todo este tiempo. Martín, tenés menos de 10 minutos. Bueno. Ahí vamos. Bueno, el uso de barbijos o tapabocas, evidencia muy pobre, pero es un elemento más dentro del paquete de medidas para reducir la incidencia de COVID, así que la recomendación es de todos, sigue estando. ¿Qué pasa con los pacientes asintomáticos? Y los presintomáticos? Discriminar de estos dos grupos de pacientes. Los presintomáticos son los que sabemos que en el transcurso de la evolución de su infección van a presentar síntomas, sobre todo las siguientes 48-72 horas, y tenemos también pacientes que en el transcurso de toda la infección no presentaron ningún síntoma. Esos son los verdaderos asintomáticos. Y la importancia de hacer la distinción es en las cargas virales que manejan. Las cargas virales también se van a traducir con un riesgo concreto de contagio. El paciente presintomático, que muchas veces entramos en contacto y ni siquiera nos enteramos porque va a presentar síntomas días después, ese paciente contagia, y contagia tanto como uno sintomático. En cambio, aquel que es asintomático y no presenta síntomas en ningún momento, el contagio se ha demostrado que la tasa de ataque es muy baja. Acá les puse las tasas de ataque, 1% para los pacientes asintomáticos a lo largo de toda la evolución, 7% para los presintomáticos y 6% para los sintomáticos. Y un estudio que compara los dos grupos, asintomáticos versus presintomáticos, con una razón de 0.35 para los asintomáticos. Eso no es menor porque nos da una idea de qué probabilidades de contagio real tienen los pacientes en diferentes escenarios. Bueno, por último, las reinfecciones
por las reinfecciones por COVID son difíciles de diagnosticar, están sobreestimadas en algún sentido y subestimadas en otro. ¿Cuál es el problema? Para hacer una confirmación de una reinfección requerimos de una secuenciación del genoma y justamente definir si se trata del mismo linaje o no. Si se trata del mismo un linaje distinto entre el primer episodio y la reinfección, podemos confirmar el evento, si no, no lo podemos hacer. De cualquier manera, hay una definición epidemiológica que tiene que ver con un paciente ya recuperado de COVID sin síntomas que posteriormente empieza con nuevos síntomas compatibles de COVID y tiene una PCR positiva. Idealmente tendría que tener también una PCR positiva del primer evento, una negativa de control y una segunda PCR positiva para poder confirmar la reinfección. En base a esto, que es bastante confuso y difícil, el Ministerio también sacó una guía de manejo. El caso probable lo designa como paciente con síntomas compatibles de COVID y una PCR positiva, pero siempre que hayan pasado más de 45 días de la primera infección, y descartando otras causas de virosis respiratorias. Y otra opción de caso probable de reinfección es en la persona con síntomas o asintomática, pero con una PCR que sea detectable después de 90 días del primer episodio. En este caso, obviamente, que haya estado previamente libre de síntomas. Y el caso confirmado, como decía, realmente depende de una secuenciación de ambos genomas. El problema es que no se hace secuenciación de la primera muestra tomada. Eso obviamente se descarta, con lo cual se hace muy difícil hacer la comparación. De cualquier manera, las reinfecciones justamente son eventos muy inusuales, no es algo que tenemos que tener como primera opción para diagnóstico. Tienen en común que suelen aparecer después de los 3 meses. En cuanto a una infección natural por COVID, los pacientes se ha demostrado que pueden tener inmunidad entre 5 y 7 meses, y más del 90% de los pacientes desarrollan anticuerpos. Lo que puede variar es el título de anticuerpos. Aquellos que desarrollan síntomas más leves tienen menos títulos que aquellos que hacen formas severas. De cualquier manera, es un evento muy raro y tiene dos aristas. Uno es la subestimación de los casos, justamente por no poder confirmarlos con estos métodos moleculares, y también puede estar sobreestimado porque puede haber una persistencia de la PCR positiva de un primer evento. Acá me olvidé de comentar cuáles son, hasta agosto del año pasado, habían 66 casos de reinfección confirmados y habían 23 millones de casos acumulados de COVID en el mundo. Y en la misma fecha, sospechosos, habían 16.000 casos y 37 muertos. Con lo cual, en la frecuencia de estos casos tenemos, si consideramos el total de casos mundiales en esa fecha, una incidencia de 0.0003, y si consideramos el número de sospechosos, una incidencia de 0.007. Con lo cual, de cualquier manera, inclusive con los sospechosos, es un evento muy, muy infrecuente. Bueno, esto de la persistencia de la PCR positiva en pacientes recuperados es importante porque nos va a ayudar a una interpretación adecuada del resultado molecular. La PCR puede detectar restos virales, que son restos genéticos, no necesariamente tiene necesidad de detectar la partícula viral activa. Entonces, estos restos virales no viables van a ser suficientes para dar un resultado positivo de PCR. Si no hay viabilidad viral, que eso se va a determinar a partir de los cultivos, no hay riesgo de contagio. Entonces, la correlación de contagio y PCR positiva no siempre van de la mano. Estos restos genéticos pueden persistir en el tracto respiratorio por meses, depende de cada paciente. Y además, a veces puede ser intermitente. La mediana de persistencia de una PCR positiva en un paciente que tuvo COVID es de 20 días, pero casos se han descrito hasta de 104 días posterior al inicio de síntomas la persistencia de la PCR. Sin embargo, en cualquiera de estas instancias,
sabemos que según la severidad del cuadro, va a ser el tiempo de excreción de virus viable capaz de contagiar y de producir nuevos casos. Si el cuadro es leve, para redondear, uno cuenta desde 48 horas antes de iniciados los síntomas hasta 10 días después de iniciados los síntomas como el periodo de contagio. Por más que tenga al día 100 una PCR positiva. Eso por un lado. Y después, ¿cuál es el problema de las reinfecciones? ¿Cómo interpretar una reinfección versus una persistencia de una PCR positiva en un paciente ya recuperado? A veces coexisten diversas virosis respiratorias y COVID-19. Los pacientes sospechosos de reinfección van a requerir obviamente un nuevo hisopado para virus respiratorios, dentro de lo que también está el COVID. Ahora, la interpretación puede ser difícil. Una herramienta que puede ser útil para discernir si se trata de una reinfección o una persistencia de una PCR positiva es el valor de CT. El valor de CT es un dato de laboratorio de la PCR que me indica, digamos, cuántas veces es necesario multiplicar o amplificar, cuántos ciclos de amplificación requiere una muestra para ser positiva. Entonces, la muestra muchas veces es positiva, pero y requiere muchos ciclos de amplificación. Me está hablando indirectamente de que la cantidad disponible de material a amplificar es pequeño o es bajo. Entonces, nosotros los CTs los tomamos como una medida indirecta de carga viral, lo cual no es 100% correcto, tiene sus problemas como que no hay estipulados puntos de corte para ver cuán alta o cuán baja es la carga viral, pero nos sirve como una herramienta para estos casos. Valores de CT de más de 30 nos está hablando probablemente de una carga viral baja y de una infección pasada. Valores debajo de 30 nos puede estar hablando de una infección por ahí más reciente que puede estar asociada a una reinfección. El punto estándar de corte de muchas de los kits de PCR fluctúan con valores de CT de 38 o 40. Es decir, cuanto más alto me da el CT, más cerca del punto de corte negativo estoy, con lo cual más negativo es esa muestra. Espero que se haya entendido. Esto es otro dato del documento que sacó Nación respecto a las reinfecciones. Esto es importante porque muchas veces nos consultan por situaciones de estas, que dice, aquellas personas que se han recuperado de un episodio de COVID confirmado por laboratorio y presentan una nueva exposición a un caso confirmado, dentro de los 3 meses del episodio inicial no es necesaria la realización de cuarentena. Eso es importante. Por otro lado, todos los que hayan tenido una reinfección por COVID, obviamente se trata como un nuevo caso y hay que tomar todas las medidas para evitar nuevos contagios.